¿Te imaginarías que los hombres más temidos de la historia vivían dentro de cuerpos pudriéndose poco a poco? No estoy hablando de zombies, estoy hablando de caballeros medievales. Mientras nosotros nos quejamos por pasar un día sin ducharnos, estos tíos pasaban semanas enteras dentro de armaduras sudadas, con heridas abiertas y sangre seca pegada a la piel. Hoy voy a contarte la verdad que ninguna película muestra a los guerreros más aterradores de la Edad Media no causaban miedo solo por la espada. Era por el olor. Así que si estás comiendo algo ahora, quizá quieras dejar ese bocadillo a un lado, porque esto se va a poner asqueroso. Empecemos por lo básico. Morir limpio. En la Edad Media era un lujo. La mayoría de la gente vivía cubierta de suciedad, sudor rancio e infecciones que nunca sanaban. Pero los caballeros, estos tíos, llevaban eso a otro nivel, porque no solo vivían sucios, luchaban sucios, dormían sucios y morían sucios, y lo peor, a la armadura que debería proteger, acababa convirtiéndose en una prisión de metal donde las bacterias hacían fiesta. Imagínate pasar días dentro de un horno de hierro, sin quitártelo, sin lavarte, con el mismo trapo debajo pegado al cuerpo. Ahora imagínate hacer eso con cortes abiertos, huesos magullados y sangre fresca mezclada con sangre vieja. Pues sí, bienvenido a la vida de un caballero medieval. Las armaduras eran preciosas en las pinturas, brillantes, imponentes, heroicas. Pero la realidad, distinta. Por dentro aquello era un infierno biológico con calor extremo, humedad constante, sudor acumulado durante días, y no había forma de limpiar bien. Los caballeros usaban ropas de lino por debajo de la armadura para absorber el sudor, pero esas ropas rara vez se lavaban. ¿Sabes qué pasa cuando usas la misma ropa empapada de sudor durante semanas? Hongos ensarpullidos en heridas que nunca cicatrizan, y el olor insoportable. Pero no tenían elección. Quitarse la armadura en campaña militar era arriesgado, así que muchos dormían con ella, comían con ella, hacían todo con ella. El resultado, piel magullada, infecciones. Ni eso era normal, formaba parte del trabajo. Ahora vamos a hablar de William Marshall. Este tío está considerado el mejor caballero de la historia. Invencible en torneos, consejero de reyes Girondú, Inglaterra. Pero ¿sabes que no cuenta la historia? Era un cuerpo ambulante de traumas físicos. William Marshall ganó fama y fortuna participando en torneos medievales. Y los torneos no eran ninguna broma. Eran batallas reales disfrazadas de deporte. Cientos de caballeros chocaban a toda velocidad, con lanzas apuntando directo al pecho. Los huesos se rompían, los dientes volaban. La gente caía del caballo y era pisoteada. Y William Marshall hizo eso durante años. Capturaba adversarios y cobraba rescate. Así fue como se hizo rico. Pero cada victoria costaba cara. Golpes en la cabeza, costillas rotas, cortes profundos. Y nada de eso sanaba bien. Porque no había antibiótico, no había cirugía moderna. No había nada, solo un barbero borracho cosiendo tu piel con hilo sucio. Los torneos se vendían como eventos caballerescos, pero eran violentos y caóticos. Caballos a gran velocidad, armaduras pesadas, lanzas de madera que explotaban en pedazos al impactar. A mucha gente moría, mucha gente quedaba lisiada. Y los que sobrevivían volvían a casa con cicatrices, huesos torcidos e infecciones. Las heridas se trataban con vino, aceite hirviendo o simplemente se ignoraban. Los médicos medievales creían que el push era buena señal. Sí, has leído bien. Pensaban que si la herida soltaba pus amarillo y apestoso, era porque el cuerpo se estaba curando. Spoiler, no se estaba curando. Era porque la infección estaba consumiendo la carne por dentro. Pero nadie lo sabía, así que los caballeros seguían luchando, incluso con heridas abiertas, incluso con fiebre, incluso sintiendo dolor todo el tiempo. Y aquí viene un detalle que probablemente no esperabas en espera, porque esto empeora. En batallas largas, especialmente durante asedios que duraban semanas, los caballeros no conseguían cambiar los vendajes. ¿Y sabes qué pasaba? Las moscas ponían huevos en las heridas abiertas, y esos huevos se convertían en larvas que literalmente comían la carne podrida por dentro de la armadura. Algunos caballeros aprendieron a convivir con eso,
A otros enloquecían, pero la mayoría simplemente continuaba, porque rendirse significaba morir, y morir significaba perderlo todo, así que seguían adelante, sintiendo esas cosas moviéndose debajo de la piel. ¿Puedes imaginártelo? Ahora, sobre el olor. Porque el miedo que estos hombres causaban no venía solo de la habilidad con la espada, venía de la presencia física, sangre coagulada en las juntas de la armadura, heridas expuestas, exhalando olor a carne podrida. En batallas, los enemigos a veces reconocían a ciertos caballeros por el olor antes de verlos, no por el blasón, no por el estandarte, por el hedor. Y eso no era un accidente, era estrategia. Porque cuando veías a un guerrero cubierto de cicatrices, sangrando, apestando, sabías en este tío ha sobrevivido a cosas horribles y probablemente te va a hacer cosas horribles a ti. Bertrand du Guesclin era exactamente ese tipo de guerrero en bretón. Anfeón, brutal. No era el caballero elegante de las historias, era un tío bajo, con cara de pocos amigos, que creció peleando y nunca paró. Cuando era joven, le prohibieron entrar en un torneo porque no era lo bastante noble. Así que robó un casco, entró a escondidas y venció a todo el mundo. 15 caballeros derrotados en un día. Así fue como empezó Anne, y así fue como vivió Vasillos. A Bertrand no le gustaban las batallas tradicionales. Anne prefería emboscada, guerra de guerrillas en ataque sorpresa de madrugada. Sus hombres vivían acampados en bosques comiendo poco, durmiendo menos aún. No se duchaban, no se cambiaban de ropa, no descansaban. Y Bertrand era el peor de todos. Vivía cubierto de barro, sudor y sangre seca. Sus heridas nunca se limpiaban, solo se vendaban por encima de la suciedad. Pero funcionaba, porque Bertrand sabía que el miedo psicológico valía más que cualquier espada. Aparecía de la nada, atacaba rápido y desaparecía. Los ingleses le tenían pánico, no porque fuera invencible, sino porque era impredecible. No se podía saber dónde iba a atacar, cuándo iba a atacar, o cuántos hombres tenía con él. Y lo peor, no seguía las reglas de la guerra. No esperaba combate justo, no aceptaba rendición fácil. Bertrand du Guesclin era sucio, cansado y peligroso, y todo el mundo lo sabía. Y está Rodrigo Díaz de Vivar en el Ciden. Este tío es una leyenda en España. Hero nacional, símbolo de la reconquista, el caballero que nunca perdió una batalla. Pero la verdad es más extraña que la leyenda. Porque el Cid no era leal a nadie. Luchó para cristianos, luchó para musulmanes, luchó para quien pagara más. Fue exiliado 2 veces. Pasó años vagando por la península ibérica, sin casa, sin rey, sin patria, solo él, sus hombres y mucha violencia. El Cid vivía en movimiento constante. Campañas militares sin fin, dormía en campamentos improvisados, comía lo que conseguía robar o cazar, y convivía con cadáveres, porque las batallas medievales dejaban cuerpos pudriéndose al sol durante días, y el Cid seguía marchando, respirando ese aire apestoso, viendo esa podredumbre, y siguiendo adelante. Conquistó Valencia en 1091, gobernó la ciudad durante 8 años, y cuando murió en 1099, durante un asedio musulmán, surgió la leyenda más descabellada de la Edad Media. Dicen que su esposa, Jimena, ató su cuerpo a la armadura, lo colocó encima del caballo y lideró una carga final contra los invasores, y que los musulmanes, al ver al Cid muerto galopando hacia ellos, huían aterrorizados. Eso probablemente nunca ocurrió, pero se convirtió en leyenda. Porque el Cid causaba tanto miedo en vida que la gente creía que hasta muerto podía ganar batallas. Ese es el poder del terror psicológico. No importa si es verdad, importa lo que la gente cree. Ahora vamos a hablar de las cruzadas. Porque si crees que los cruzados eran guerreros santos y limpios, siento decepcionarte. Eran tan sucios como cualquier otro. Quizá incluso más san, porque las cruzadas eran expediciones largas, atravesando desiertos, enfrentando calor extremo y falta de agua. Miles de hombres marchando juntos,
sudando, sangrando, enfermando ni muriendo. Muchos morían de enfermedad antes de llegar a Tierra Santa: disentería, escorbuto, fiebre, infecciones. Los cruzados bebían agua contaminada, comían comida en mal estado y vivían rodeados de cadáveres. Algunos luchaban ya enfermos, con fiebre alta, delirando, y seguían luchando, porque rendirse era morir de todos modos. Y hay un detalle específico del que pocos hablan. Durante las marchas por el desierto, los cruzados transpiraban tanto que la sal del sudor se cristalizaba en la ropa. Literalmente formaba una costra blanca y áspera que dañaba la piel. Y como no podían cambiarse de ropa ni lavarse bien, esa costra se quedaba ahí, raspando, cortando, abriendo heridas nuevas todos los días. Añade calor extremo, falta de agua limpia y cero higiene. El resultado: infecciones generalizadas, piel cubierta de heridas abiertas que nunca cicatrizaban. Siempre moscas. Seguían a los ejércitos porque sabían en dónde hay herida abierta. Hay sitio para poner huevos. Algunos cruzados tenían tantas larvas moviéndose debajo de la piel que podían sentirlas. No era dolor, era solo movimiento extraño. Constante enloquecedor Godofredo de Bouillon lideró la primera cruzada. Conquistó Jerusalén en 1099. Fue aclamado como héroe. Pero él también era solo un hombre, sudando dentro de una armadura, lidiando con heridas infectadas y cansancio extremo. No había nada de glorioso. Era supervivencia bruta. Y los hombres que lo seguían, lo mismo. Cuerpos cansados, hambrientos, enfermos, pero continuaban, porque tenían fe no miedo. O simplemente no tenían otra opción. La realidad de las cruzadas no era épica, era agotadora y apestosa. Y hay otro detalle importante: el cuerpo como arma psicológica. Cuanto más deformado, más temido han cicatrices en la cara, dedos que faltan, huesos torcidos. Todo eso contaba una historia. La historia de un hombre que sobrevivió al infierno y que puede mandarte al infierno también. Los caballeros lo sabían, no escondían las marcas, las exhibían, porque cada cicatriz era una medalla. Cada herida mal curada era prueba de valor, y cada vez que alguien los miraba y sentía asco o miedo, era una victoria, porque su cuerpo se convertía en parte de la estrategia. No era solo la espada la que mataba, era la visión, el olor en la presencia. William Marshall murió viejo en 1219. Bertrand du Guesclin murió durante un asedio en 1380. El Cid murió en 1099. Quizá de hambre o enfermedad. Ninguno de ellos murió en combate glorioso. Murieron cansados, enfermos, destrozados por años de violencia. Pero fueron recordados como héroes, porque a la historia le encanta un buen guerrero. Aunque ese guerrero fuera un cuerpo ambulante de traumas, infecciones y dolor crónico, la verdad es que estos hombres vivían en agonía constante. Heridas que nunca cerraban, huesos que nunca se curaban bien, dolor todos los días. Y aún así continuaban, porque esa era la única opción. Hoy romantizamos la Edad Media. Las películas muestran caballeros limpios, brillantes, nobles, pero la realidad era sucia, violenta y repugnante. Por debajo de la armadura había cuerpos en descomposición lenta. Hombres que no se duchaban, que dormían con heridas abiertas, que convivían con pus y sangre como si fuera normal. ¿Y era normal? Porque no había otra forma de sobrevivir. La historia esconde esa parte. Prefiere centrarse en las batallas ganadas, en los castillos conquistados, en los nombres grabados en piedra, pero se olvida de mencionar el olor, se olvida de mencionar las moscas, se olvida de mencionar el dolor. Así que la próxima vez que veas una película medieval con caballeros relucientes, acuérdate, eso es fantasía. La verdad es que estos hombres eran monstruos ambulantes de carne magullada y metal oxidado, y el miedo que causaban no venía de la nobleza. Venía de la brutalidad de la sociedad, de la certeza de que alguien capaz de vivir de esa manera era capaz de cualquier cosa. Morir limpio era privilegio de pocos. ¿Y los caballeros medievales? Definitivamente no estaban en esa lista. Quizá ni percibieras el olor de inmediato, solo después, cuando ya fuera demasiado tarde. Y ahora quiero saber,
¿Tendrías valor para estrechar la mano de uno de estos tíos? Si has llegado hasta aquí, deja un comentario con la palabra secreta herrumbre. Quiero ver cuántos de vosotros sois lo bastante valientes para afrontar la verdad sucia de la historia. Y si te ha gustado este video, ya sabes dónde deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias asquerosas, reales y totalmente olvidadas por los libros de historia. Nos vemos en el próximo video.